strong borders. Bienvenidas, bienvenidos. Este es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44, la señal de todos. Vamos a debatir los temas de la semana que otra vez están calientísimos. David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Diego. En efecto, están muy calientes, hay muchos temas, así que discutiremos entre los tres. Con todo respeto, mandamos saludos a los demás compañeros que no pudieron asistir. Sí. Erika, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos al día de hoy Con Todo Respeto. Hoy somos una triada, extrañamos a nuestros compañeros que no pudieron estar. ¿De verdad los extrañas? Sí, yo sí los extraño, yo sí los extraño. Di la verdad. Pero la próxima vez ya estaremos 4 otra vez, así es que vamos directo a los temas. Esperamos, hoy estamos, los vamos a acompañar nada más los tres. Los compañeros tuvieron algunos problemas para asistir, pero bueno, el programa está muy caliente esta semana. Vamos a empezar viendo los tweets de la semana, porque ya sabe usted que en las redes se pone la mejor opinión, o por lo menos lo más divertido de lo que está pasando. Vamos a empezar con este que es de Alejandro Puerto y que tiene que ver con el tema de las cámaras del C5, que ya ven que ha sido el escándalo de las últimas semanas, desde lo de los otates para acá. Y dice el tweet: toma mejores fotos el rover Perseverance desde Marte que el C5 en Jalisco. Y pues sí, vean la calidad de imagen. A la izquierda Marte, a la derecha la Tierra. ¿No? Es genial el tuit. La verdad es que este chavo Alejandro, aspirante, por cierto, uno de los tantos precandidatos a Zapopan por Morena, pues es un buen tuitero y pega duro, y la verdad es que este es uno de sus tweets más divertidos que le he leído, porque efectivamente se mofa de algo que todos lo vimos, pero que a pocos se les ocurrió compararlo con Marte, porque efectivamente las imágenes son realmente peores que satelitales o de otro planeta, porque son increíblemente borrosas y malas. No, con eso no se puede hacer inteligencia policial, con eso no se pueden perseguir delincuentes, con eso no se puede, digamos, juntar evidencia para cualquier tipo de investigación. Realmente es lamentable que se den a conocer estas imágenes del C5, que efectivamente pues se les van todos, ¿no? De los últimos episodios en la ciudad, muchísimos casos han tenido que ver justamente porque las cámaras no sirven, porque las imágenes no son buenas, porque no están concatenadas, porque el software falla, porque no se accionan los policías, los patrulleros. En fin, el caso es que el C5 ha sido nomás $1,000 millones de pesos, Erika, no es nada grave. Sí, no es nada grave, yo creo, ¿no? Toman mejores fotos los de las fotomultas, que la placa te la ponen así directo, porque eso significa que te llegue tu multa y te cobren, ¿no? O que ya cuando pagues la tenencia te cobren. No, yo creo que alrededor de esto sí ha habido casos, el tema es muy lamentable. Además de la inversión, pues la falta de capacitación que han evidenciado, la falta de personal para poder manejar el C5 con inteligencia. Y a esto se suma el escándalo de la licitación para el manejo de C5, que está dirigida a una empresa, según dice el periódico Mural en estos últimos días, ¿no? Ayer y hoy, que está dirigida a una empresa que se llama Seguritech, ¿no? Y bueno, no se puede jugar así con la seguridad. En el ambiente en que estamos de seguridad, me parece terriblemente irresponsable todavía estar buscando el negocito en el tema de seguridad, ¿no? Y lo peor es que de pronto han pedido que la ciudadanía identifique a los sospechosos, a los sujetos que se fugaron y demás, con imágenes con esa calidad. Son como las de los bancos, que también son borrosas, con cachucha, lente oscuro. Si lo ha visto, por favor, denúncielo. Por favor, es que eso y nada es lo mismo, ¿no? Pero fíjate, si recuerdas la rueda de prensa del fiscal cuando el tema de los otates, usó puros videos de los testigos. Claro, no usó un solo video del C5. Sí, ni uno solo del C5, sí. Y incluso viene desde los eventos de Puerto Vallarta, en donde también se veía ¿no? Todo un tema ahí dificilísimo de comprobar. Yo sinceramente creo que con eso no se juega. Creo que están saliendo muchas cosas que son muy graves. Pasamos mucho tiempo en la oscuridad en el C5 sin saber si de verdad tenían gente capacitada que sepa de estrategia, ¿no? Porque no se necesita solo entender computadoras, se necesita entender la estrategia. Y hablaremos de tu análisis del caso de no tener cámaras en la carretera
al penal, me parece, bueno, que es así como imperdonable, pero Es ya lo tocaremos más adelante. El otro tuit de la semana es de Jorge Arrega, dice, México es el único país en donde Hacienda habla de las fechas de la vacunación. La Secretaría de Relaciones Exteriores habla de política interior. Gobernación apoya la postulación de violadores. La función pública es corrupta. Y el presidente habla de béisbol en lugar de gobernar. Sí es cierto, una parte de esto, pero está un poquito exagerado, pero divertido, ¿no? Es muy divertido, pero sí es cierto. El presidente justo hoy, después de haber mandado ahí los antimotines afuera de Palacio para que no llegaran las feministas, oye, ahorita en la tarde ya está jugando béisbol, ¿no? Ahí entrenando un ratito y todo. A mí me parece que es un desorden. En realidad es una manera de recargar siempre todo el tema sobre el presidente, ¿no? Y que no haya nadie más que pueda abrir la boca y hacerse responsable de sus propios espacios, ¿no? Ya ni siquiera pienses como si fuese presidenciable o no. Decir las cosas que pasan en sus espacios, me parece que hay un desorden adentro impresionante. Yo veo 3 problemas. El primero es el propio presidente, que habla prácticamente de lo que se le antoja. Entonces, se mete en temas que no debe, no habla de los temas que sí debe. En fin, ya sabemos cómo es el presidente de la República. Segundo problema es que los que deberían de hablar de ciertos temas no hablan. Es decir, hay ciertos secretarios que jamás han hablado, empezando por Alcocer de Salud, que nunca pronunciaron una palabra, que es casi mudo, y muchos otros que prácticamente se han agachado, se han escondido por temor al presidente, por temor a ser corregidos, por temor a ser corregidos. Y el tercer problema que veo, que es el más anómalo de este gabinete, es que hay ciertos secretarios que les queda chica su cancha y se meten a otras canchas a jugar. Es el caso del canciller Marcelo Ebrard, que la secretaría, la canciller le queda chica y por tanto entonces agarró el tema de las vacunas, el tema de la política. Yo tengo otra hipótesis. El presidente no tiene gabinete. No. Tiene secretarios particulares por tema. Y el que vaya pasando se lo encarga. O sea, le encargó a Marcelo el tema de comprar las vacunas y lo convirtió de facto en un jefe de compras, ¿no? Claro. O antes estuvo negociando el tema de migración y Gobernación lo anuló. O le puede encargar a Zoé Robledo la realización del aniversario de la Revolución, ¿no? Que es el director del IMSS. O sea, yo creo que tiene que ver con este centralismo absoluto del presidente que impide que haya carteras. Lo que hay es secretarios particulares por tema. Y borrar las temáticas y borrar la institucionalidad como tal, ¿no? Que eso sí me parece también muy grave. Nos ha llevado muchos años construir institucionalidad en el país como para que de un golpe y plumazo se borre la institucionalidad entera, ¿no? O sea, lo poco que teníamos. Pero, ahora, que es el único país donde la función pública es corrupta, eso sí no se los creo, ¿eh? Bueno, las redes. La semana pasada le preguntamos, hicimos algunas preguntas para que usted participara. Estos son los resultados. Dice, primera pregunta, ¿bastará la responsabilidad individual para frenar la cadena de contagios del COVID tras el fin de los botonazos? El 44% dijo sí, 56% dijo que no. O sea que la gente está consciente que necesitamos algo más que voluntad individual. Sí, pues evidentemente hay conciencia, aunque también hay una suerte de aceptación de la circunstancia, de las condiciones y de la muerte. Finalmente la población está extenuada. Hay mucho cansancio y de alguna manera empieza a haber una cierta permisividad. Se empiezan a asumir las letalidades, los contagios y demás con más naturalidad o con menos asombro que hace, digamos, 6 meses o medio año. Y en ese sentido creo que esto revela que efectivamente hay conciencia, pero la actitud no refleja esa conciencia. No hay una consistencia interna, hay una suerte más bien de disonancia cognitiva, de aceptar lo que está pasando, pero saber que está mal. Y ni modo. Yo ahí sí difiero un poco porque no creo que, a mí me parece que lo que más se ha presentado en esta pandemia de manera dispersa y reconfigurando muchas cosas de nuestra vida es la muerte misma, ¿no? Yo creo que mucha gente ha perdido a alguien cercano sin poderlo haber tenido cerca. El hecho de que alguien muera en un hospital en soledad es terrible. El hecho de que no puedas velarlo y N cantidad de cosas. Me parece que ese acercamiento que estamos teniendo ni siquiera ha tenido un espacio de reflexión. Lo que yo creo es que pues no hay de otra. Mientras las autoridades no hagan nada que se vea articulado. Sí, y renuncien a su responsabilidad. A su papel de responsabilidad. Sí. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con los apagones. Si los apagones son producto de las heladas en Estados Unidos o de la ineficiencia de la CFE. Y ganó Bartlett. Como siempre. Heladas 28%,
Bartlett CFE 73%. Sí, es que en realidad O sea, la oye, helada pero fue... Esto nos da 101, ¿eh? Sí, sí. O sea, aquí sí, Bartlett metió mano. Aquí hay que contar voto alteró por las voto. encuestas como altera los resultados y las elecciones, el señor Hasta Bartlett. metió uno de más. Se le cayó el sistema. Pero sí, esto también refleja que efectivamente la gente sabe que la CFE no está haciendo bien su chamba, que Bartlett pues se ha vuelto un impresentable y que si bien es cierto que hubo un origen, una causa en la helada de Texas, pues en realidad el mal manejo de CFE es lo que ocasionó los apagones en este país, hombre. Vámonos reconociendo y entendamos que la soberanía energética no pasa por echar la culpa a los demás, sino por asumir la responsabilidad propia. Tengo que decir que la encuesta estaba bien, yo fui el que me equivoqué, ¿eh? O sea, no fue ¿sí? Bartlett, fui yo. Muy bien. Bueno, pues, a ver, yo creo que el tema de la CFE va a seguir polarizando mucho. Está en medio de la reforma energética. Por lo pronto, vámonos a un corte porque vamos a regresar para hablar nada menos que de los multimicidios en Tonalá, la nota más triste y la nota de la semana. Regresamos. Integrantes de un grupo armado atacaron el sábado 27 de febrero por la tarde, sin motivo aparente, a un grupo de albañiles que esperaban su paga en una calle de la colonia La Jauja, en Tonalá. El saldo, 11 personas muertas y tanto una mujer como un niño que en el sitio vendían comida, heridos. En principio se habló de fuego cruzado, versión desmentida por los indicios encontrados en el sitio. Pasadas las 72 horas, lo único que se tiene es que se utilizaron armas prohibidas por ser de uso exclusivo del ejército, suficiente como para que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez enviara el siguiente mensaje al presidente de México. Es tiempo de que el gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco, como en el resto del país. El cuestionado deslinde llegó a oídos de Andrés Manuel López Obrador, que en una mañanera y sin querer polemizar, se concretó a responder que el reforzamiento con fuerzas federales y militares está hablada y agregó: es parte de la descomposición que existe, ahí predomina un grupo de la delincuencia organizada y estamos ayudando para serenar Jalisco. Ahora sí que entre el gobernador y el presidente se andan aventando una bola muy caliente. Qué bueno que está aquí de regreso con nosotros, con nosotras. Y pues sí, muy lamentable. Una nueva masacre en el estado. Se han encontrado más de 100 casquillos de armas de alto calibre, AK-47. Un nuevo acto delictivo de la mayor envergadura. Personas que ni siquiera tenían los recursos mínimos para poder ser veladas o enterradas y de las cuales hoy nadie habla en términos de responsabilidad. Así es que es momento de debatir de quién es la responsabilidad, ¿no? Y hasta dónde tiene que ser. A ver, David. Más allá de, para no repetir lo duro y lo lamentable de los hechos, sobre todo ese anonimato que duele porque precisamente no son gente que pudiera haber, digamos, provocado la reacción más, digamos, sincera y auténtica de las autoridades, me preocupa eso que decías, Erika, la falta de responsabilidad, o mejor dicho, el deslinde de responsabilidad. Que el gobernador salga a decir que es asunto de la federación, que la federación diga que ya mandaron a policías o a la Guardia Nacional y que todo mundo le pase la bolita a los demás y que nadie salga a dar la cara, salvo el fiscal, de manera, por lo demás, digamos, terrible y un poco confusa. Me parece que en términos de los titulares de los ejecutivos, del presidente municipal, del gobernador del estado y del presidente de la República, porque el tema subió a la mañanera, sí, pues me parece tristísimo el deslinde de responsabilidad de todos los órdenes de gobierno de este país ante una tragedia que debió haberlos convocado de alguna manera, debieron de haber provocado alguna reunión extraordinaria, debieron haber salido a rueda de prensa de manera conjunta, debieron de haber hecho algún esfuerzo, incluso haber anunciado algún tipo de apoyo, ayuda a los familiares. Es tristísimo que cuando muere alguien que está en situación de pobreza, que no tiene contactos ni privilegios, prácticamente sea una estadística, y cuando se trata de alguien importante, entonces todo tipo de movilizaciones, esquelas, sí, y recursos privilegiados. Yo veo dos cosas aquí. Bueno, primero diría
claramente el fiscal está rebasado cuando está diciendo, pues, antes estos casos se los llevaba la federación, a mí déjenme, con los demás tengo, ¿no? Pero el homicidio es foro común, ¿no? O sea, el hecho de que usan armas de alto poder, eso prácticamente en todos los homicidios se están usando ya este tipo de armas, es tristísimo, pero así es. Menos que sea con arma blanca. Tiene que ser arma blanca o calibre 22, hombre, por favor. Eso ya no va a pasar jamás. Sí, claro, ¿no? y es otro tema, estamos armadísimos. Pero sí veo un fiscal absolutamente rebasado, incapaz ya de investigar la cantidad de asuntos que tiene encima. Y cuando en un gobierno el único que sale en toda la semana a la palestra es el fiscal, es porque algo anda muy mal, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la otra, este tipo de eventos tristísimos dejan claro que ese argumento que han usado todos los gobernadores, inclusive Alfaro, de que se matan entre ellos, es lo más falso del mundo. Así o sea, la violencia nos impacta a todos y un día nos alcanza. Porque no se trata ya nada más de que se matan entre ellos, dicen, mira qué bueno, se matan entre ellos, hay menos delincuentes en la calle. No. La violencia ahora es un lenguaje, ¿sí? Donde el mensaje es, aquí manda la delincuencia organizada. Y el presidente lo recibe como si nada, diciendo, los vamos a serenar. Sí. Digo, más allá de que la palabra me da mucha risa, porque así me regañaban a mí, serénate, ¿no? Sereno, Moreno. Creo que él no le da la dimensión que tiene el aceptar que el crimen organizado manda ahí. ¿Y? El lenguaje de las balas escribías en la semana, ¿no? Sí. Que es tan dramático. Mira, yo ahí también creo que es importante colocar sobre la mesa el hecho de lo que está pasando en Tonalá, porque el alcalde lleva 5 comisarios, ¿no? En tan solo 2 años y medio. 5 ya. O sea, 6 meses promedio de bateo. Uno tras otro, tras otro, tras otro. El tema de las armas que les robaron, ¿te acuerdas? Sí. Que ahí había granadas y N cantidad de cosas. No omitimos hablar de lo que pasó el periodo del gobierno pasado con los estudiantes de cine, ¿no? Que también fue por las mismas zonas, por el mismo espacio. Es decir, en realidad también no hay que perder de vista que el nivel municipal también está profundamente erosionado, que el señor alcalde no ha dado la cara, tampoco ha dicho, oigan, yo me hago carga, ¿no? Basado en Beirut. Podía haber dicho yo me hago cargo de los funerales de las personas, o que me hago cargo de algo, o sea, perdón, pero está en absoluto silencio y eso sí es también un tema que hay que anotar. Yo me pregunto por qué nos han salido. Es decir, el alcalde, por su cercanía con la población, tendría que haber aparecido en el lugar de los hechos, acompañado a los familiares. Vaya, cercanía con la gente. El gobernador, que sale con videos y que hace otras apariciones, o al menos sí tuiteó el tema, pero no dio una rueda, no dio una explicación profunda. Y claro, el gobierno federal, que a través de sus delegados y sus representantes en el estado, pues también básicamente se escondió. Pero me parece insólito que le tengan tanto miedo al tema, sienten que los van a increpar, que les van a reclamar, que se les va a salir de control, pero lo que causa es un vacío terrible y entonces todo mundo se siente con mucho temor porque le puede pasar a cualquiera. Es decir, es una familia, es un grupo que se juntó ordinario, no son delincuentes. Estaban el argumento de Diego es importantísimo. Claro. Ya no es entre delincuentes, como antes se decía, es casi siempre ya entre inocentes. Todos los desaparecidos, la inmensa mayoría, son gente común y corriente. Son trabajadores de la construcción, albañiles, ¿no? Les dispararon desde 2 camionetas, ¿no? Y lo que decíamos, tenemos cámaras en todos lados supuestamente, sí. Y de la carretera que une a Guadalajara con los Penales, ¿no? Que es de donde se han escapado algunos muy famosos, no tenemos cámaras, ¿no? O sea, que es una zona muy delicada en términos de seguridad, alrededor de los Penales, la carretera de los Penales, y ahí no hay una sola cámara, ¿no? Entonces, ahí hay de repente sí queda la sensación de que no solo no hay una visión de seguridad, sino que el tema de seguridad es quién se hace responsable que no sea yo, ¿sí? ¿Quién agarra esta pelota caliente y cómo le hago para librar al gobierno y no cómo le hago para empezar a construir un esquema de seguridad? Y fíjate que la solución está de les vamos a mandar todavía más elementos de la Guardia Nacional para que les ayuden. Yo tampoco la entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo nos ayudan los elementos de la Guardia Nacional cuando yo ni siquiera sé qué plan trae? ¿No? ¿Cuál es la estrategia? ¿O qué? Sí, ¿verdad? Es nada más como verlos patrullar. Pero la otra cuestión es que efectivamente
Tonalá le queda tan lejos al establishment tapatío que parecía que fue en Beirut, mientras que cuando ocurre esto en Andares o en Providencia o en un lugar así, hay un escándalo, hay muchos más videos, hay muchas más reacciones. Esto parecería que ya pasó hace mucho, es decir, se apaga muy pronto el Quinta tema. masacre en el año. Sí, es una masacre, ¿eh? 2 en Tlaquepaque, una en Guadalajara y en Tonalá. O sea, todas las otras de entre 4 y 7, esta de 11. Terrible. Terrible. Sí, la verdad. Y eso que decíamos, a las cosas por su nombre, no es un multimicidio, es una masacre. Y es una masacre de personas desarmadas. Pobres. Desarmadas. ¿Sí? Humildes. ¿no? O sea, no es la manera de llamarlo. El motivo, todas las desigualdades es complicadísimo de pensar cuál pudo haber sido. ¿Qué podrían de ver? ¿Por qué les traerán ganas? ¿Por qué fueron por ellos? ¿Por qué de esa manera? Sí, porque el argumento se diluye. El argumento de se están matando entre ellos se diluye completamente. Ya no se sostiene, sí. Pero es lo más preocupante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y hasta cuándo va a haber una estrategia conjunta? ¿No? Y una investigación de un detenido. Sí, ¿no? Bueno, esos no. Cuando se trata de crimen organizado, nunca hay detenido. Lo que hay es, le toca al otro. ¿Sí? ¿Y por qué es crimen organizado? Hombre, iban 2 coches. Yo estaría esperando a que... ¿Por qué presume el gobernador que es crimen organizado? A ver, ¿cuáles son los elementos para presumir que es crimen organizado? Todos los crímenes ya son así. Todos. Sí, ¿no? no tiene mayor sofisticación. Unos matones en una pick-up que tiran a mansalva, eso no es... Si no nos dice que atrás hay un móvil de algún delito de crimen organizado, ¿no? Tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, cualquier. No. ¿Por qué presumimos que es crimen organizado? Simplemente porque tienen más capacidad de fuego que nosotros, ¿no? Y eso es terrible. Pero ese es un debate pendiente, Diego, ¿no? Y David, yo creo que un debate pendiente es que el país está armado, ilegalmente armado, y que esto nos está cubriendo, ¿no? Todo el territorio. Ya no hablemos de aquí del Estado, porque lo que hemos visto es también, en el caso de las mujeres y los feminicidios, un incremento muy preocupante de los feminicidios y de los asesinatos u homicidios de mujeres también con armas de fuego y con armas largas, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que debatir. El hecho de que esta ciudad, de que este país tenga tanto armamento y que sea ilegal, ese es un tema, ¿no? Y hay que discutirlo. Y además creo que también parte de la omisión y la manera de esconderse y evadir su responsabilidad del tema de los políticos es porque estamos ya en plenas elecciones. Entonces, eso les pasa factura. Entonces, mejor minimizarlo, no hacerle mucho caso y vámonos a ver si eso se diluye y no les pasa factura. Sí, pues vamos a mandar a que nos enseñen las imágenes de Póngale el Nombre, que es esa gustada sección por ustedes. Acompáñenos a verlo y ya debatimos aquí qué nombre le ponemos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver, David. Para bailar tango se necesitan 2. Chin. ¿Y tú, Diego? A ver, cuéntame. Tú y yo somos uno mismo. Híjole, no. La verdad es que a mí la de Diego me gusta más. Yo pensaba nada más cumbia o tango, pero pues con la música ya nos la evidenciaron, ¿no? ¿Qué tal les pareció la reunión? Unas miradas de amor, ¿no? Y tú y yo somos un eje. Sí, donde hay un punto y otro tras una línea se llama podemos eje, unirnos. Sí, claro. Yo creo que la reunión fue buena. Ya o qué no hay bien. un eje de izquierda en América Latina como lo hubo, digamos, en... No. De hecho, los últimos gobiernos de izquierda son básicamente, fuera de Bolivia y de Ecuador, muy probablemente, pues en realidad más bien es centro-derecha o derecha, ¿no? Ecuador ha estado dando... Bolivia volvió a ganar la izquierda después pero de un en golpe. Ecuador ganará el de Correa. Sí. Pero en Colombia, en Perú, y Venezuela, en Chile, lo pones en la izquierda, a la derecha, arriba, lo abajo, pondría abajo. Ya fuera de la geometría política. Ya Maduro está más allá de las ideologías. Bueno, después... Ya es una dictadura. Sí, como tal, ¿no? después debatimos eso. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tras el múltiple homicidio del sábado pasado, ¿quién es responsable? ¿El gobierno estatal o el federal?
Participa en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Con el uso de la aplanadora de Morena, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de la Industria Eléctrica que envió en carácter de preferente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y también ya pasó la aduana de las comisiones en el Senado. No se permitió ni siquiera quitar o poner una coma. La principal crítica viene porque la reforma apuesta a un grave retroceso en materia ambiental, pues privilegia el uso de combustibles fósiles, como el combustóleo, sobre las energías limpias. La reforma se enfoca en la obligación del gobierno de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, cuando la prioridad debe ser brindarnos energía limpia, constante y sobre todo barata. Pero hay más de fondo. Sectores productivos, inversionistas y especialistas sostienen que dicha ley viola el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, violenta el Estado de Derecho y las reglas del mercado eléctrico, lo que generará litigios, salidas de inversiones y mayor desempleo. Ya hay quienes aseguran que se preparan infinidad de demandas que costarán cuantiosas indemnizaciones, pero sobre todo dañará la imagen del país y elevará la incertidumbre jurídica. Estamos ante una reforma eléctrica muy poco iluminada. Pues ahí tiene usted, está a punto de ser aprobada la nueva ley de la industria eléctrica. Es cuestión de días para que en el Senado vuelvan a echar mano de la aplanadora, de esa mayoría en automática, que no discute, que no cuestiona, que solamente aprueba las cosas que le manda el Ejecutivo Federal. Y es lamentable porque posiblemente Morena cuente con los votos para pasar la reforma, pero no ha podido ganar el debate porque no ha querido ni siquiera entrarle a un debate a fondo, en serio, sobre evidencia empírica, con datos certeros. Más bien ha sido un tema ideológico y de oportunismo político por parte del presidente, que a toda costa quiere rescatar no solo la Comisión Federal de Electricidad, sino también y sobre todo Pemex. No importa la apuesta, con tal de rescatar a las empresas paraestatales que para él siguen siendo las anclas de la autonomía energética, a toda costa, sin importar el medio ambiente, sin importar que suba el precio de la luz y sin importar los argumentos técnicos que han esgrimido propios y extraños dentro y fuera del país. Ese es el panorama de la reforma eléctrica, que es prácticamente un hecho y que generará por los siguientes años muchísimos litigios legales, precisamente porque habrá una nueva ley, pero será contradictoria con muchísimos contratos con la legislación anterior e incluso con cláusulas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nos esperan años de apagones, pero también años de litigios donde unos y otros se intentarán quitar los reflectores para llevárselos a sí mismo. Este es el panorama. Diego, ¿cómo la ves? A ver, me parece, yo creo que son varios aspectos lo que hay que discutir aquí. El primero es la forma de legislar, ¿no? Sí, me parece, digamos, desde, yo creo, quizás de la Madrid pudo pasar algún tema así, ¿no? De aplanadora, ¿no? Sí. Es decir, esto no se toca, pero de Zedillo para acá no recuerdo una sola ley que haya pasado sin tocar una coma, ¿no? O sea, esto sí nos retrotrae a una forma de legislar ya muy vieja de finales del siglo pasado, de los años 80 incluso del siglo pasado. La segunda es esta obsesión por Pemex y la CFE, que está, digamos, que también me parece que nos lleva a esa visión muy siglo XX, de pensar que es ahí en tener las empresas del Estado donde está la soberanía energética y no en la capacidad rectora del Estado. Pemex y la CFE, los dos son empresas terriblemente ineficientes. Datos de esta semana, Pemex perdió cerca de 500 mil millones de pesos, sí. La CFE 87 mil más o menos, si no mal recuerdo la cifra, pero son dos empresas muy deficitarias, ¿no? Que en la reforma eléctrica no hay nada para que dejen de ser deficitarias, ¿no? Entonces, bueno, es decir, con esta reforma eléctrica garantizamos al mismo tiempo, digamos, la soberanía del Estado, pero también la viabilidad de las empresas. Y eso me parece que no está en la reforma eléctrica, y más allá de lo ideológico, me parece que es, digamos, la pata más coja, porque si no son viables económicamente, tarde o temprano se van a caer. Sí, yo creo, coincido con esto y creo que lo que ambos han dicho es tiene que ver con todo el análisis en general. Aquí yo diría que
no abona tampoco que el hecho de que la propia Comisión Federal de Electricidad le condone los adeudos a todo un estado, ¿no? Y tampoco abona... ¿Por qué a Tabasco? O sea... Porque ¿quién crees que fue el que propuso que no pagaran? No es difícil, ¿no? De idearlo. Pero ¿quiénes más podemos tener ese recuerda privilegio? Que fue, ¿no? o sea, todo eso surge cuando en una protesta López Obrador dije no paguen su recibo de luz. Claro. Y de ahí vienen las deudas. Claro, de pero ahí es vienen. que de un origen, de un error original, se siguen cometiendo errores subsecuentes, porque al rato habrá otro estado y habrá otros que digan yo tampoco quiero pagar, ¿no? Claro, a eso es a lo que iba, porque empiezas con y entonces al rato van a decir, por ejemplo, los de Sonora, que gastan la cantidad de luz que gastan, por ¿no? aires acondicionados. Por todo, le van a decir, oiga, pues también háganos un descuentito o una condonación. A mí me parece que eso es a todas luces una mala decisión tú vas a llegar y con tu recibo profundamente populista. al mostrador va a decir, ¿es lo menos? ¿A cuánto me lo deja? ¿A cómo me lo da? ¿No? Claro. Sí, a mí lo que me parece increíble, y es el patrón que vemos en el actuar del presidente y del gobierno federal, es que cuando enfrenta un problema, porque sí heredó un problema en CFE y en Pemex y con la reforma eléctrica, en lugar de tratar de corregir el problema, o se deshace de la situación o de la institución, o le da marcha en reversa 30 años con 180 grados de diferencia. Sí. Es decir, en lugar de haber revisado los contratos supuestamente abusivos, porque habría que verlos y conocerlos y discutirlos, en donde se supone que le entregó el gobierno anterior los contratos, digamos, demasiado generosos a la iniciativa privada para producir energías limpias, bueno, revísalos, que se supone que lo van a hacer, pero después, es decir, pudiste haber corregido esos contratos. Es más ideológico que económico, creo yo. Así es. Porque si fuera un tema económico, insisto, corregirías la función de las empresas. Y es más bien un tema ideológico, es decir, vamos a echar para atrás esta reforma neoliberal. El problema es que es una reforma antineoliberal en medio de un sistema neoliberal con un tratado de libre comercio que es lo más neoliberal que hay, ¿no? Y que de ahí la reunión con el presidente Biden del día de ayer, donde sabemos realmente poco, parte de lo que se tocó fue decir, oye, a ver, primero, cambio climático, ¿dónde está el compromiso de México? Así es. Mientras Marcelo Con las Ebrard celebra energías que limpias. Estados Unidos regrese al Acuerdo de París, México echa para atrás de facto el Acuerdo de París. Y está festejando el otro como si realmente no existiera. Es esquizofrénico eso. No, y nos va a traer una serie de problemas a nivel internacional que son importantes, ¿no? Por lo pronto ya con Canadá, que ya levantaron la mano y dijeron, oigan, lo que están haciendo ustedes nos está dando en la torre a toda una serie de cosas y además no tiene nada que ver con el tema de las energías limpias y demás. Por supuesto, Canadá tiene otros intereses en la industria minera que todo mundo los conoce, ¿no? Y que iba a aprovechar para hacer el efecto ambas cosas, de uso de ¿no? combustibles sobre la contaminación en la Ciudad de México va a ser terrible. Terrible, porque hay varias, sobre todo la de la de Tula, que está en el valle de la Ciudad de México, y los vientos... Cuando sople de norte a sur, va a entrar Tula. Pero los vientos normalmente tienen cuencas, ¿no? Sí, o sea, así como Como ríos. lo que pasa aquí, todo lo que contaminamos en el norte de Zapopan, se va por las cuencas de viento directo a Miravalle, ¿no? Terrible. Acá, todo lo de Tula se ve en la Ciudad de México. Claro. Sí, bueno, y a eso agrégale la nueva evidencia que tuvieron el fin de semana algunos médicos de la Organización Mundial de la Salud, en donde sí hablan de que en los espacios o en las ciudades en donde hay un alto nivel de contaminación, hay personas que reflejan la enfermedad en un estado muy grave. Claro. Y eso me parece que también es importante considerarlo porque la salud en este tema ni siquiera se asomó. ¿No? Sí, todos los aspectos de salud, nada. A veces parecería que es muy ideológico el presidente porque él lo que quería es no solo la rectoría, sino la propiedad estatal de la industria eléctrica, pero a veces hay casos en donde más que lo ideológico es una cuestión estrictamente de poder. El caso de la cancelación del aeropuerto, pues no es ideológico, no es económico, de hecho es muy ineficiente, fue carísimo, aunque no sean los 330 mil millones, así sean 250, que es lo que sí reconoce el gobierno federal como pérdida. Es un tema más bien de que el presidente se impone y le dice al anterior presidente, a la anterior administración, a los anteriores acuerdos, los cancelo, cuesten lo que cuesten y produzcan las implicaciones que produzcan. Las externalidades no me importan, medioambientales, de salud, de desempleo, de económicas, financieras.
el aeropuerto se cancela y se va para acá, el Tren Maya va, Dos Bocas se construye y yo le voy a comprar a Pemex y desconozco los contratos de energía limpias. No sé quién es el presidente que va a suceder a López Obrador, quién va a ser. Pero pobrecito. Exactamente, pobre Carlos. Va a tener que reconstruir todo pobrecita. esto. Sí, claro, o pobrecita, porque puede ser Claudia. Porque puede ser una mujer, entonces yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo sí imagino a Marcelo Ebrard o a Claudia Sheinbaum. componiendo el tema. O sea, Claudia, que es una ecologista, digamos. Claro, imagínate. Por lo menos, o era, ya no sé. Pues en el papel, ¿no? Digo, pues, sí. Oye, es más obediente que ecologista, ¿no? Pero, no, o sea, es que la herencia de todo esto va a ser terrible. O sea, a lo mejor recompone un poco la CFE a Pemex en estos 3 años, pero la herencia va a ser terrible. No, recibir a este país en el 2024 va a ser un asunto dramático. Hay algunos temas que se podrían rectificar como pero hay otros que ya no tienen vuelta para atrás, como el aeropuerto. Ese ya se desmanteló, ya se pagó, ya se asumieron pérdidas. O puede quedar Santa Lucía como la gran base aérea militar, porque ahorita lo que tenemos es una base militar. Una central camionera, donde lo puede usar para operación de militar perfectamente, ¿no? Y una pista, nada más. Vamos a ver para el 21 de marzo del 22, que es la gran inauguración que tenemos. Pues yo creo que nada más hay una tienda de conveniencia al lado, ¿no? O algo por el estilo. El Museo de Paleontología, que ese sí parece que les está quedando bien. Bueno, es que han encontrado un montón de cosas, ¿no? Sí, vamos a exportar nuestro concepto de Museo de Paleontología. Pero fíjense, le escuchaba decir al delegado de Morena en Jalisco que lo que está construyendo López Obrador es fundamentalmente la deconstrucción del régimen neoliberal, autoritario, priista. Pero en la deconstrucción está desmantelando al Estado mexicano, le está costando muchísimo, porque financieramente vamos a empezar a entender los límites de todos estos movimientos en términos de que se acabaron el Fondo de Estabilización. Es un gran destructor, y hay que reconocerlo, claro. No es fácil. Ellos dirían deconstructor. Deconstructor, es una S la diferencia. Sí, pero es sustancial, Claro. ¿No? Bien, pues vamos al meme de la semana, a ver qué nos tienen de sorpresa los productores. Adelante con el meme. Es muy bueno. Es el meme que sucedió en el aeropuerto de Guadalajara cuando el presidente... ¿Voló de Guadalajara a Ciudad de México? Sí. Si no me equivoco, esto es aterrizando en Ciudad de México. Está aterrizando. Creo, porque fue cuando aterrizaron. Bueno, cuando le mentaron la madre fue cuando estaban en pleno vuelo, ¿no? Que algunos jóvenes y críticos y ciudadanos molestos, desde las últimas filas, una vez que corroboraron la identidad del presidente, le empezaron a chiflar y a decir consignas y mentadas de madre, lo cual... Que por cierto siempre vuela la salida de emergencia. ¿Ah, sí? ¿No debía ser? La foto, ahí ya va de bajada, ¿no? Y por eso dice, miéntame la madre al meme. Yo creo que sigue siendo un gran gesto que vuelen vuelos comerciales. Sí. El riesgo va a ser cada vez mayor. O sea, claro. Por algo se bajaron de los vuelos comerciales los presidentes, ¿no? No fue gratuito. A mí, ¿sabes qué me gustó? Y eso sí es lo primero que me... Raro, ¿verdad? Pero es lo que me gustó de López Obrador, es la respuesta. Eso de decir son gajes del oficio. No estuvo mal. De hecho, pues, esa es la mano izquierda que le falta al gobernador Alfaro. Él dijo, son gajes del oficio, no me lo tomo personal, están en su derecho y tan a lo que sigue. Buen manejo de medios. A mí me parece que es muy buena la respuesta, muy natural, muy coloquial, ¿no? Si tiene 60% de aprobación, miéntamela más. Claro. Sí, claro. En cambio, otros... Que me hace tu mentada feliz. Claro. Sí, creo que bien manejado, bolero. Pero sí habla de que la gente se está animando. Bien, bueno, pues vamos a tener que ir a un corte. Estamos con todo respeto. No le cambie, volvemos en un momento. Reforma a la ley de la industria eléctrica, el retorno del monopolio o la violación al TEMEC. Participa en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Van por cabeza de vaca, el caso del gobernador de Tamaulipas. Salgado Macedonio queda fuera de la candidatura para Guerrero.
Pues ahí tiene usted el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado formalmente por la Fiscalía de lavado de dinero y crimen organizado a partir de elementos que aporta la Unidad de Inteligencia Financiera. Y queda otra vez, Erika David, la sensación de este uso político de la inteligencia financiera y al mismo tiempo de que, sabemos los políticos, en eso de la corrupción, es muy creíble que todo lo que se diga sea verdad y poquito más. Sí, mira, a mí lo que lamento mucho es que siempre haya un uso faccioso y político de la justicia, ¿no? Porque la demeritan muchísimo, no solamente a nivel de las instituciones, sino también a nivel social, porque al final de cuentas no es que se mande un mensaje que pueda bajar y aterrizar hacia las demás personas que conformamos esta sociedad. O sea, si cae el gobernador, entonces aguas con todos los que somos parte de esta sociedad, es ridículo, ¿no? O sea, el mensaje que envía no es un mensaje de comportémonos todos, porque aunque nos comportemos bien abajo, la falta de acceso a la justicia es impresionante. Y es parte de los usos facciosos que se están haciendo, ¿no? Claro, yo no dudo que haya elementos para procesar al gobernador de Tamaulipas. Lo que me parece es que hay también otros casos que no se procesan. Así es. Y hay un timing que parecería que es con toda la intencionalidad política. Claro. Tampoco creo que debería haber una veda electoral para la justicia. Es decir, no podríamos exentar a los fiscales de hacer su chamba durante las campañas, pero sí es sospechoso que en este momento les abre un frente tan importante el presidente a la Alianza Federalista yendo por la cabeza de Vaca, uno de los gobernadores más importantes del PAN. ¿Cuál alianza? Y no contra otros funcionarios o exfuncionarios. Es decir, lo que llama la atención es que Lozoya esté libre, que otros estén libres y que vayan por un... Si el fiscal lo hubiera presentado en una rueda de prensa en la Fiscalía y no en la mañanera, ¿no? Sí. Si no hubiera sido el presidente que le pide hoy al Congreso que abran el expediente, es decir, claramente Congreso. es el presidente que está haciendo justicia y no la Fiscalía. Entonces, la autonomía de la Fiscalía queda totalmente en entredicho y eso hace pues que todo se lea con sentido político porque todo se maneja con lógica política. Y ahí el que pierde más es Gertz Manero, ¿no? Porque yo creo que si tenía algún prestigio, prestigio que ya, pudo ya haber hoy rescatado. No tiene ningún prestigio que es cuidar. Es una pena, no es autónomo, no es independiente, no tiene fuerza, no tiene institucionalidad. No es equitativo, no es ecuánime. Es decir, perdió todos los atributos que alguna vez tuvo, porque sí llegó a tener cierta reputación, pero me parece lamentable. Y la defensa del gobernador también ha sido, hay que decirlo, poco afortunada. El hecho de haber cambiado el semáforo de amarillo o de naranja, incluso creo que estaba, a verde, para darle luz verde a la... digamos, manifestación de acarreo para su defensa, me parece que se volvió... Eso es muy burdo un también, show político. sí. Tanto en la Cámara Federal como en la Cámara Local, pues va a haber ahí un desgarriate. Es que la mayoría de los gobernadores son indefendibles, ¿no? Sí. E incalumniables. Todo lo que digan de ellos es verdad, ¿no? Sí, como Pero, Félix. otra vez, la sensación de que la justicia está al servicio del poder de ida y vuelta, ¿no? Eso es lo que es terrible. Ahora, aquí ya lo veremos más adelante en la apuesta, no está claro qué se requiere para el desafuero, ¿no? Sí, hay una confusión terrible alrededor. Y bueno, y Salgado Macedonio, que es otro caso donde Morena, ha enseñado las cuerdas, va a decir. El sábado cobre. todo parecía que le habían quitado la candidatura porque la Comisión de Honor y Justicia dice... se repone el procedimiento. Entonces todo el mundo lo leyó como, no, bueno, ya lo sacaron. Una salida elegante. Se repone, se va a su casa, pero resulta nada, que... ¿Cuál es su casa? Sigue usando el fuero. Primero, ya cuando le van a quitar la candidatura, la mayoría dice que no, que sí tiene sus derechos políticos a salvo. Y hoy no es causa grave y que tiene derecho a volver a participar. Mario Delgado, presidente de Morena, es un decir, ¿no? Como diría Salvador Camarena, es un decir que es presidente de Morena, ¿no? Hoy resulta que dice, no, estará en la nueva encuesta. Entonces, una nueva encuesta con él ahí, y el que ya no está es Amílcar Sandoval, que era su gran contrincante. Que por una razón muy extraña se baja, y al otro que suben es a Walton, el exalcalde de Acapulco,
que es probable que si manipulan la encuesta, resulte ganador misteriosamente Walton, que le gane al popular macedonio, que es la última esperanza. Pero lo peor que podría suceder, que sería una broma y un insulto a las mexicanas, sería que gane la encuesta y que sea entonces un candidato que tuvo una precampaña todavía más larga y más expuesta que todos los demás precandidatos de todos los demás partidos de todas las gubernaturas del país. Porque si hay un candidato que se ha llevado los reflectores en este proceso electoral, es macedonio. A mí, con todo respeto, a Morena me parece que es como el hornito de mi alegría. ¿Cómo? Hace pastelitos chiquitos, a modo, ¿no? Ahí todo encerradito, sin tomarse en serio las cosas, ¿no? ¿Tú crees que yo María Delgado sinceramente, es un juguete, bueno, no lo dije así, yo digo que es un hornito de mi alegría. Me parece una verdadera burla la estructura del partido. La Comisión de Honor y Justicia debería de llamarse de deshonor y de injusticias, para empezar. Entiendo claramente que ellos en ningún no partido tienen... funcionan, ¿eh? No, Todos son para avalar las decisiones. Pero entiendo claramente pero hay que quien no hace un son... ridículo mayor, como en este caso. Pero esas comisiones, entiendo, hasta donde yo entiendo, si no, corríjanme, no son quienes para determinar eliminar o no los derechos políticos de una persona. No. Entonces, en esa lógica, pues estaban encerrados. La segunda, no pueden calificar el delito. Porque no son autoridad. Otro es porque no son autoridad. Sí. Otra vez estaban encerrados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues emitir una recomendación y reponer el proceso, ¿no? Ahí medianamente podías decir, la libraron, ¿no? ¿Quién los encerró así? Félix Salgado Macedonio. Porque no es fortuito que los hayan encerrado en esa lógica en donde los reclamos de las mujeres hayan pasado desapercibidos. Es que aquí yo creo que sea el resultado que sea de la encuesta, pierde Morena. Claro. Es decir, pierde Morena como institucionalidad, claro, ¿no? Porque claramente dicen, hay que ver el candidato ahora que gane fulano en la encuesta, porque no hay manera de ganarle a Félix Salgado Macedonio en la encuesta en Guerrero, ¿eh? No. A menos de que la cucharen y de que hagan algo, alguna otra persona, sí, es porque manipularon o porque... Pero de risa. Pero al final quien sostiene al polémico violador de Félix Salgado Macedonio es el presidente de la República. No lo perdamos de vista. Es su abogado en la dicho. Mañanera es el presidente. ¿No? Cuando es un asunto de partido, no debería tocarse la mañanera jamás. No, el presidente ha transgredido todos los límites del presidente. A mí me parece que en las mañaneras su defensa indefendible, insostenible de este impresentable personaje, pero además la manera en que mete temas de partidos, hace justicia al vapor, desconoce a las mujeres, es realmente una cosa desastrosa que si no les pasa factura, entonces ya es invencible el presidente. Más patético que ni Olga Sánchez Cordero ni Claudia Sheinbaum se animen a contradecir al presidente. Olga dijo, yo sí he sido víctima de violencia de género en las reuniones del Gabinete de Seguridad, ¿no? Al principio ni me volteaban a ver los generales, ¿no? Lo cual me imagino perfecto la escena, ¿no? Diciendo, usted señora, usted no habla, ¿no? Pero luego dijo, no, bueno, es que primero está la presunción de inocencia, que no se le aplican a nadie más, ¿no? Cuando hay una acusación de violación, y Olga Sánchez sabe cómo son estos procesos. Claro. Y hoy Claudia Sheinbaum diciendo, no, bueno, es que es más bien político, ¿no? No podemos dejar de ver que aquí es la oposición, los mismos que antes, bla, 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 y cae en el mismo garlito de López Obrador. Me parece que, digamos, es penoso como mujeres que estén defendiendo a Salgado Macedonio. Pero el caso es que no es un tema de que sea, o sea, no es un tema que, o sea, no es que se piense que es un delincuente, es un presunto delincuente, pero el hecho es que no es un tema jurídico, es un tema político y políticamente es impresentable. Y por esa razón no debería de estar en la boleta, punto. Para mí es un violador. Yo no intervengo en el tema jurídico ni legal, pero para mí es un violador porque he escuchado los testimonios de las mujeres a las que violó. Claro. En principio, ¿no? Y les creo a ellas, por principio de cuentas. Bueno, vamos a ver, la semana pasada se nominamos al premio La Neta No. Estos fueron los resultados de la semana anterior. Premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Andrés Manuel López Obrador, por su reacción ante la revisión de sus cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿No? Cuando está nominado siempre la va a llevar, es muy popular. Es muy popular. Nominaciones para esta semana.
Yo quiero nominar a Carlos Torres del CIAPA, ¿no? A mí me parece que todas las declaraciones y todo el tema que se prevé para el desabasto y los cortes y que no quieren llamar tandeos, me parece que es digno de nominarse. Yo nomino, por supuesto, al fiscal del Estado por ser un mal fiscal, por no poder manejar una situación, por deslindarse, por pasar la bolita y por simplemente no dar resultados. Yo voy a nominar a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que me parece que ha hecho un papelón, ¿no? Sí, bueno, yo creo que va a ganar. Vamos ahora sí a la apuesta de la semana. Este fue el resultado primero de la semana pasada. En nuestra emisión pasada, la pregunta fue: ¿volverán a clases presenciales las escuelas particulares este lunes 1 de marzo? Enrique y David dijeron que no. Jaime quiso copiar la estrategia de Enrique en la apuesta anterior y se puso exquisito con un análisis profundo, en lugar de dar solo una respuesta. El único iluminado en esta ocasión fue Diego, ya que las escuelas particulares retomaron su presencia en las aulas. Vamos ahora con el análisis de esta semana, que diga, con la apuesta. Bueno, muy bueno la de Jaime. Muy bueno, sí, Jaime. muy bien. Le Sí, echaron carrilla. hay que, el mensaje es: respondan concreto y directo y a la cabeza de vaca. Van a desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de aquí al próximo martes, ¿sí o no? No. Sí, en la Cámara de Diputados. Sí, en la federal. Yo digo que no la pasan esta semana. Ahí está. Vámonos. Perfecto. Muy concretos. Pues bueno, así sí se puede. Claro. No dando rollos. Pero no. yo pienso que tú tienes ahí alguien que te sopla las respuestas, porque has ganado todas. Pues claro, no, al productor. Bueno, vámonos. Muchas gracias a todos los que nos atendieron en casa y esperamos la próxima semana vernos de nuevo aquí en Con Todo Respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,